Aprendo en casa. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo del programa educativo que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. Aprendo en casa. Aprendo en casa. Ministerio de Educación. Hola, hola, muy buenos días. Te saluda el profesor Luis Villar. Bienvenidos nuevamente. Vamos a iniciar hoy, desde el día de hoy, una nueva experiencia de aprendizaje, la experiencia de aprendizaje número 7. Y vamos a iniciar con la actividad número 1. En sí son 3 actividades que hemos venido desarrollando ya. Esta es la 7ª, nos quedan 2 últimas actividades. Y con eso estaríamos terminando, finalizando el año académico 2021. Entonces, para eso a ustedes se les pide que por favor desarrollen y envíen sus evidencias a tiempo, dentro del plazo determinado. Tienen plazo hasta el viernes, hasta las 00 horas, o en todo caso hasta el sábado antes de las 9 de la mañana, ¿no? Entonces, les pido que sean responsables, ya que esto depende de eso, de que ustedes, si es que ustedes cumplen sus actividades, entonces de alguna forma pues van a salir bien en sus calificativos, y si no, pues lamentablemente podrían estar pasando a recuperación, ¿no? Entonces, cualquier inquietud, Profesor, cualquier consulta, buenos días. Buenos días. Buenos días, cualquier consulta o inquietud que tuvieran, siempre es bueno hacerlos saber, ya que a través de eso, a los estudiantes que por ejemplo envíen mal sus actividades, donde esté mal, por ejemplo, he revisado los últimos ejercicios de la actividad 3 de la experiencia número 6, donde me he sorprendido, no sé, pero todos lo han desarrollado bien, ¿no? Todos, nadie se ha equivocado en ningún ejercicio. Bueno, que por ahí dicen que ya estaban en sus libros desarrollados, pero bueno, yo el libro no lo tengo, ¿no? Entonces, pero bueno, espero que lo hayan desarrollado, y eso es lo que, el resultado, pues, ¿no? El resultado es que ustedes, cuando desarrollen un ejercicio, la respuesta va a estar bien. Entonces, de todos los estudiantes que enviaron sus evidencias, ha estado bien. Y de igual forma, también el área de educación para el trabajo también han cumplido con sus actividades. Entonces eso para mí es me siento feliz, porque posiblemente el estudiante le esté entendiendo la actividad, ¿no? Entonces, me alegra mucho que sean responsables, y pues también en esta actividad también les invoco que sean responsables, ya que todo depende de cada uno de nosotros. Si es que nosotros somos responsables, o que ustedes son responsables, entonces pues no van a tener ningún inconveniente en sus calificativos. Entonces, gracias por asistir a la clase, y vamos a iniciar. Esta clase, o en esta actividad, se tiene como título, o se denomina: construimos formas geométricas en familias haciendo uso de las normas. Entonces, ya le decía, la experiencia de aprendizaje número 7, actividad número 1. La experiencia de aprendizaje número 7 tiene como título: reconocemos la creatividad de las familias peruanas. Entonces, ahí tenemos lo que es la competencia, las capacidades, y también tenemos el estándar, el nombre de la actividad, el propósito, y lo que las evidencias. En este caso, las evidencias que ustedes van a construir, o que van a desarrollar de esta actividad. Forman figuras geométricas con materiales de en casa. Por ejemplo, aquí, si de repente ya ustedes revisaron la actividad, ahí se utiliza un material, ¿no? Que ustedes también pueden utilizarlo, por ejemplo, con palitos de fósforo, palitos. Profesor, o sea, tenemos que formar formas geométricas. Ajá, tienen que formar formas geométricas, como jugando, ¿ya? Como si estuvieran en primaria o en inicial, pero esto va a las figuras geométricas, ¿ya? Luego, más adelante, va a venir ejercicios. Entonces es importante que ustedes
digamos, comprendan las dos primeras actividades, porque igual la última actividad va a ser de ejercicios, ¿ya? Entonces, Con los materiales que tengamos en casa. con los que tengan en casa, de repente tienen palitos de fósforo, de repente o ustedes mismos pueden fabricar o elaborar sus palitos, y entonces en base a eso ustedes van a construir figuras geométricas, ¿ya? De repente 4 palitos que sean del mismo tamaño y 2 palitos que sean de distinto tamaño, o sea, de otro tamaño distinto a los 4, ¿ya? Entonces de tal forma que ustedes formen figuras geométricas, en este caso cuadriláteros. Entonces se está considerando 2 criterios de evaluación. Establece relaciones entre las medidas y las características de los objetos y figuras y las presenta con cuadriláteros y sus formas. El siguiente criterio de evaluación es: expresa con dibujos y lenguajes geométricos su comprensión sobre los cuadriláteros relacionados con elementos y propiedades. Hasta ahí, ¿me dejo entender? ¿Me entendieron? ¿Sí? ¿O alguna consulta? Sí, profesor. Ok, profesor. Muy bien, entonces continuamos. Entonces, como bien saben, la experiencia de aprendizaje número 6 estuvo centrado o estuvo enfocado a lo que es el cuidado de nuestra salud y referente al sistema inmunológico. En esta experiencia de aprendizaje va a estar enfocado a lo que es el trabajo con la familia, ¿ya? Entonces, de alguna forma va a ser divertida las 2 primeras, y como decía, la tercera actividad debemos colocar algunos ejercicios para que ustedes también desarrollenlo, así como la actividad anterior. Entonces, vamos a partir desde la página 2. Tenemos la situación significativa, en donde Elena y sus hermanos cumplen las normas acordadas en familia y se reúnen en la mesa para realizar actividades lúdicas. Estos van a construir piezas de mecano con tiras alargadas de cartón o papel que poseen una serie de agujeros equidistantes. Las tiras son de diferentes tamaños, y para unirlas usan hilos que les permite alargar la longitud que desean. De este modo pueden formar líneas abiertas, cerradas, rectas o quebradas, es decir, figuras geométricas. Entonces, aquí hay varios términos, en donde, por ejemplo, el primero dice actividades lúdicas. Actividades lúdicas, bueno, son actividades de juego, pues, ¿no? Si de repente alguien de ustedes recuerda Ludo, es un juego. Otra por acá, bueno, que vas a utilizar, dice, tiras alargadas de cartón o papel, que ustedes mismos, como decía, ustedes pueden construir sus esas pequeñas herramientas, que pueden ser palitos o que pueden ser cartones también, ¿no? Con agujeros, dice, ¿sí? Agujeros equidistantes. ¿Alguien tiene idea a qué se refiere el término de equidistante? Este terminito de acá. No, profesor. Por ahí, ¿alguien quizá? Bueno, el juego en este caso, las herramientas, se utiliza, dice, las piezas de mecano, que vendrían a ser estas que están aquí, debajo de la imagen, ¿no? Entonces, pero equidistantes quiere decir que están a la misma distancia, ¿no? Si yo, por ejemplo, lo hago un huequito a 1 centímetro, entonces, el primer huequito va a estar ubicado en cualquier parte, pues, ¿no? Pero el siguiente va a ser a 1 centímetro. Y si quiero hacer otro huequito, o puedo colocar otra señal, sería a 1 centímetro. Entonces todos los huequitos que haga, o en todo caso las marcas que yo haga, deben estar ubicados a la misma distancia, de tal forma que a eso se llama equidistante, a la misma distancia, ¿de acuerdo? No importar si de repente sea uno más grande o uno pequeño. Entonces, si es que tienen las mismas figuras o los mismos huequitos, entonces deben estar ubicados a la misma distancia, de tal forma que si el pequeño, voy a comparar el pequeño con el grande, tienen los mismos agujeros o huequitos, deben estar ubicados a la misma distancia. Entonces, a esa misma distancia que está un huequito o una marca referente a la otra, si están en la misma medida, a ese espacio se llama equidistante, a la misma distancia, ¿ya? ¿Me entendieron ahí? ¿Sí? Sí, profesor. Ya, entonces con esas herramientas ustedes van a decir esto, van a formar lo que son figuras geométricas, ¿ya? Entonces hasta ahí va todo entendido. Entonces, luego vemos ahí algunas preguntas.
donde dice, ustedes van a responder. La primera pregunta dice, ¿cuántos tipos de cuadriláteros se pueden formar con las piezas de mecano de cada grupo? ¿Cuáles son los nombres y las características de los cuadriláteros formados? Ojo, ahí tenemos dos grupos, ¿de acuerdo? Tenemos dos grupos. Un grupo que está aquí, que está cerrado de color verde, y otro grupo que está encerrado de color el grupo B, que está encerrado de color rojo. Entonces, esas herramientas, te decía, son, a eso se le llama mecano. Entonces, en este caso, pero si ustedes posiblemente no tengan eso, entonces van a construir, les decía, pues 4 palitos, ¿no? 4 palitos que sean dos del mismo tamaño y 2 también pequeños que sean del mismo tamaño. Entonces, teniendo 4 líneas o 4 palitos, y con esos pueden ser, por ejemplo, palitos de chupete también, pero la idea es que 2 sean grandes y 2 pequeños. Y si desean, ya ustedes lo adornan por ahí, pero si colocan un adorno o un puntito o una línea, también debe estar a la misma distancia. Algo similar a lo que tiene aquí, pues, ¿no? Acá está, por ejemplo, un puntito, otro puntito, y están a la misma distancia, entonces equidistantes, ¿ya? Entonces, con esos palitos ustedes van a formar figuras geométricas. Entonces, ¿cuántas figuras geométricas podrían formar con 4 palitos? Por ejemplo, ahí tienen varias figuras geométricas que posiblemente, pues, o sea, todas están construidas con 4 líneas o con 4 palitos, digámoslo así. Entonces, ustedes todas esas lo van a poder formar y posiblemente puedan formar más, ¿no? Entonces, si es que pueden formar más, entonces ustedes deben especificar ahí, dice. La pregunta 1 dice, ¿cuántos tipos de cuadriláteros se pueden formar con las piezas de mecano de cada grupo? ¿Cuáles son los nombres y las características de los cuadriláteros formados? Por ejemplo, ahí ustedes ya, si es que lo pueden formar, todas esas, entonces ahí ustedes ya tienen 10 figuras geométricas, ¿no es cierto? Entonces, pues si alguien de ustedes más pues encuentra más figuras geométricas y los puede formar, entonces ahí tienen que especificar cuáles son esos nombres de esas figuras geométricas. Hasta ahí, ¿me entendieron? ¿Me han entendido hasta ahí? Sí, profesor. Muy bien, entonces, Profesor, qué bueno. Entonces pasamos a la pregunta número 2. ¿Cuál es el perímetro de cada tipo de ¿Cuál es el perímetro de cada tipo de cuadrilátero construido en las piezas de mecano de cada grupo? ¿Alguien de ustedes tiene idea a qué se refiere el perímetro? Aquí hay un término que Sí, profesor, se refiere a los bordes de cada figura. la geométrica. A ver, de uno en uno, por favor. ¿A los bordes, profesor? ¿A las esquinas? Ya, por ejemplo, yo tengo aquí, tengo un cuadrado o una figura geométrica, un cuadrilátero, que acá mide 2 centímetros, ¿ya? Y por aquí mide 3. Por un lado mide 2 y por el otro mide 3 centímetros. Yo quisiera hallar el perímetro de esta área. ¿Cuánto mediría? Dice, ¿cuál es el perímetro de cada tipo de cuadrilátero construido en las piezas de mecano de cada grupo? O sea, para eso ustedes, por ejemplo, de preferencia, si yo le decía construir una herramienta, entonces voy a construir una herramienta, pero en este caso, que por ejemplo, de repente Saldría 11, profesor. Saldría 11. Saldría 11. ¿Alguien tiene otra respuesta por ahí? Sale 10, profesor. A ver, ¿cómo hallaron el perímetro? De un lado mide 2 y el otro lado mide 3. ¿Cómo lo hallaron el perímetro? Sale 4, profesor. Sumando A ver, los lados. ¿alguien tiene otra respuesta por ahí?
Si en un lado mide 6, 2, profesor. ya, por ahí está bien. ¿Qué dicen los demás? Sumando los dados. ¿Qué dijiste, hijo? Por favor, repíteme. Acá también es 2 Sale centímetros 6, profesor. y aquí es 3 centímetros. Para hallar el perímetro hay que sumar todos los Sale lados. 6, profesor. Hay que sumar todos los lados. 2 más 3 aquí. Hay que sumar todos los lados, profesor. Ajá. Entonces, ¿cuánto tendría? Por ahí alguien lo dio la respuesta. Sí le dio la respuesta. 10. Ajá. Entonces, 10. 10. Muy bien. 10, Entonces, profesor. la respuesta de ese cuadrilátero, ¿sí? Que tienen 2 lados iguales también, o sea, son 4 lados, pero 2 de cada uno es igual, ¿no? Miden 3 y miden 2. Entonces, para hallar el perímetro se debe sumar todos los lados, ¿ya? Entonces, si ustedes van a construir 4 palitos, digámoslo así, entonces ustedes 2 deben tener la misma medida y los otros 2 también deben tener la misma medida. Entonces, aquí en la pregunta 2 nos indica esto: ¿cuál es el perímetro de cada tipo de cuadrilátero construido con las piezas de mecano de cada grupo que ustedes hayan formado? Suponiendo que formaron este de aquí, ¿no? Y por ahí de repente no solamente tener 4 herramientas, sino tener más, porque si ustedes se percatan aquí hay dos que son de aquí, ¿sí? Estas son iguales, digamos idénticas, tienen la misma medida, pero la que está de color rojo referente a la que está de color azul tiene distinta medida. Entonces hay que tener de repente unas 6 figuritas o 6 palitos, de tal forma que esos 6, a través de esos 6 o utilizando esos 6, voy a formar cuadriláteros. Entonces, cuadriláteros, en este caso, que puede ser de distinto tamaño cada lado, o puede ser 2 lados del mismo tamaño, y así construir diferentes cuadriláteros. Entonces, pero te piden, dice, ¿cuál es el perímetro de cada tipo de cuadrilátero construido con las piezas de mecano de cada grupo? Si ustedes han construido, por ejemplo, 4 cuadriláteros, 6 cuadriláteros o 12 cuadriláteros, entonces de cada uno de esos ustedes van a aliar el perímetro, ¿ya? Entonces les decía, para aliar el perímetro lo que se hace, se suma, ¿no? Cada lado. Por ejemplo, acá voy a construir otro cuadrilátero, ¿ya? Otro cuadrilátero ahí, y aquí también le voy a dar otro lado aquí, ¿ve? ¿Ya? A ver, de nuevo lo voy a hacer, ¿ya? Voy a decir distinto con distinto color. Aquí tengo este lado, aquí tengo el otro lado, y luego tengo por aquí otro lado, ¿ya? Y aquí tengo otro lado. Entonces, por ejemplo, el amarillo mide 4, el rojo mide 6, el verde mide 3 y el azul mide 5. Vamos a imaginar, ¿ya? Entonces, ¿cuánto sería el perímetro de ese cuadrilátero? Si para hallar el perímetro del cuadrilátero 28. debemos de... ¿Cuánto? Por ahí le dijeron. 30. ¿Cuánto, hija? Por favor, uno solo. 20. 18. 30. Uno dice 18. 30. Otro me dice 30. ¿Quién da más? 38. ¿Cuánto? 18, profesor. 18 también, ¿ya? ¿Quién más? Entonces le decía, a ver, por aquí hay hay 2 respuestas correctas. La que dijeron 18, pero acá dijeron 30. Quizá quisiera escucharte cómo lo obtuviste el 30. O te equivocaste, de repente multiplicaste, o qué pasó. Multiplicando la base por la altura.
la base por la altura, pero esa es otra fórmula de... El ancho por el largo, perdón, profesor. Ah, ya, o sea, ha multiplicado. 6 por 5 ha multiplicado. Y te salió 30. A los 5 lados. Se deben sumar todos los lados, ¿ya? Entonces, para hallar el perímetro. ¿Ya? Lo que me está diciendo, por ejemplo, la base por altura, ahí te estás de repente confundiendo con lo que es la fórmula de para hallar el área de un triángulo, ¿ya? Entonces, pero aquí para hallar el perímetro se debe sumar todos los lados. 6 más 3, 9 más 5, 14 más 4, 18. Entonces, eso mismo, si yo construyo varias figuritas, entonces de todas lo voy a sumar. De una suma, por ejemplo, 18. De otra de repente suma, a ver, acá coma. De otra suma 19, suponiendo. De otra suma 23. Entonces, eso lo voy a especificar acá en este recuadro, en el recuadro de la pregunta número 2, donde dice cuál es el perímetro de cada tipo de cuadrilátero construido con las piezas de mecano de cada grupo. ¿Ya? ¿Hasta ahí entendido? ¿Sí me entendieron? Sí, profesor. Muy bien. Entonces pasamos a la siguiente parte donde dice analizamos la situación. ¿Qué están haciendo Elena y sus hermanos y por qué lo hacen? Bueno, esta pregunta, en base a la lectura que ustedes, en esta partecita, en base a esta lectura, ustedes van a responder esta pregunta, ¿ya? ¿Qué se puede hacer con las piezas de mecano? Ahí ustedes, pues, yo creo que la respuesta ahí sería elaboración de figuras geométricas o cuadriláteros, ¿no es cierto? En la pregunta 3, ¿qué recuerda de los cuadriláteros? Menciona todo lo que tengas en mente. ¿Qué es un cuadrilátero para ustedes? Un cuadrilátero, pues, es una figura geométrica. Ya, que si es cuadrilátero es porque tiene 4 lados, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, Sí, profesor. muy bien. Entonces, continuamos con la pregunta 4. ¿Cómo construiría los cuadriláteros con las piezas de mecano? ¿Cómo vas a construir? Pues esto, cambiando la posición, de repente imaginando, o recordando, o teniendo en cuenta, en todo caso, teniendo en cuenta que un cuadrilátero tiene 4 lados. ¿De acuerdo? La pregunta 5. ¿Cuánto mide cada una de las piezas de mecano? Para ello utiliza el mecano que está en la hoja, piezas de mecano. Entonces, vamos a imaginar que estas piezas de aquí, la que está de color amarillo, mide 4 centímetros, porque hay 4 divisiones, ¿ve? 1, 2, 3, 4, ¿no es cierto? Y el marrón mide más, ¿no es cierto? Porque tiene más huequitos. Acá 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, el más grande mide, aunque mide más creo, 5. A ver, acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Ya? El más grande mide 7 y el pequeño mide 4. Entonces, acá me preguntan, ¿cuánto mide cada una de las piezas de mecano? Para ello utiliza las mecano que está en la hoja, piezas de mecano. Entonces, ustedes deben construir en todo caso, construyen un palito que mide 7 centímetros y otro palito que mide 4 centímetros, ¿ya? Y si quieren lo pueden dar más o pueden dar menos, ya depende de ustedes, ¿ya? Entonces, pero debe tener esa, digamos, esa proporción de 4 a 7, ¿ya? ¿Sí me entendieron? Hola, hola. Sí, profesor. Ya, entonces hasta ahí va todo entendido, ¿no? Entonces, seguimos. Exploramos el material y construyamos figuras geométricas, dice. Formado 2 grupos A y B con algunos familiares presentes luego de acuerdo con algunas normas de convivencia durante la actividad. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? Recortamos las piezas de mecano asegurando que se observan los agujeros, agrupamos las piezas de mecano, en este caso siempre y cuando utilicemos estas herramientas, las piezas de mecano. Pero lo que ustedes van a hacer, no van a utilizar esto, sino van a fabricar sus propios palitos, digámoslo así, de medidas de uno de 7 y otro de 4. Entonces, aquí, por ejemplo, dice tipo de cuadriláteros, ¿no? Un paralelogramo, ¿sí? Tenemos acá, o también considerado como rectángulo. Al otro costado tenemos un trapezoide.
un trapezoide simétrico, ¿no? Entonces, acá en el centro ustedes deben dibujar un trapecio. El trapecio ya lo tienen por aquí, ¿ve? Aquí está un trapecio. Puede ser estos de aquí. Cualquiera de estos son trapecios. Pues ustedes pueden dibujar uno de esos o pueden buscar otro trapecio en internet, ¿de acuerdo? También tenemos por aquí trapecios, de todos trapecios, o sea, trapezoides, ¿sí? Pero son figuras de trapecios. Entonces, ustedes van a dibujar un trapecio en esta partecita, aquí, ¿ya? ¿Sí? ¿Me entendieron? Hola, hola. Sí, profesora. Ya, entonces seguimos. Sí, profesora. Vamos a responder la siguiente pregunta. ¿Cuántos cuadriláteros has construido en el grupo A y cuáles son sus nombres? O sea, ¿cuántos cuadriláteros ustedes lograron formar con los 4? O si fabrican 6 palitos, ¿cuántos en total lograron fabricar? ¿Ya? ¿Cuántos cuadriláteros has construido con el grupo B y cuáles son sus nombres? Pueden utilizar, o sea, si respondes una, aquí solamente van a responder una, ¿ya? O respondes la de aquí o respondes la de aquí. Porque ustedes lo van a hacer de forma individual, pues, o sea, no se puede trabajar en forma de grupos, Entonces, cualquiera de las dos. Si responden la primera de azul, no hay problema, lo pueden dejar en blanco la que está de color verde o el grupo B, ¿ya? Entonces, solamente yo voy a considerar una de ellas, no voy a considerar los dos, solamente una de ellas, ¿ya? ¿Sí me entendieron? ¿Sí? Sí, profesora. Muy bien, continuamos en la página 4. Explicamos lo que hemos comprendido, dice, ¿no? Responde a las siguientes preguntas con relación a las 3 clases de cuadriláteros obtenidas en la tabla anterior. Entonces, la primera pregunta, ¿qué clase de cuadrilátero tiene como característica que sus dos pares de lados opuestos son paralelos o congruentes? A ver, hay que de nuevo que leer acá. ¿Qué clase de cuadriláteros tiene como característica que sus dos pares de lados opuestos son paralelos y congruentes? Por aquí, yo ya había puesto por aquí 2 imágenes que dice que sean paralelas, ¿sí? Y que sean congruentes. Entonces, la respuesta sería esta de aquí. Si ustedes pueden averiguar, o en todo caso ya la respuesta la tienen ahí, pues trapezoide de lados, 2 lados, trapecios, 2 lados paralelos. Entonces, esa sería la respuesta ahí, ¿ya? O si no, también lo pueden buscar en internet. ¿Qué clase de cuadrilátero tiene 2 lados opuestos paralelos? Los 2 lados opuestos paralelos. Aquí ve. Esa respuesta lo tienen aquí. ¿Sí? Tiene los 2 lados aquí. 2 lados paralelos aquí. Ojo. Estos de aquí y aquí son paralelos. Y este de aquí, a ver, voy a colocar de color rojo aquí. Son 2 lados opuestos. ¿De acuerdo? Entonces la respuesta sería trapezoide sin lados paralelos. Entonces ahí está. ¿Ya? Entonces ya ahí tienen la imagen. Si no, también lo pueden buscar. ¿Qué cuadriláteros no tienen lados paralelos? A esa preguntita si ustedes ya lo investigan, pues, ¿no? Y lo responden ahí. ¿Qué cuadriláteros no tienen lados paralelos? ¿No? Entonces, también puede ser que esté arriba, no me he fijado, pero puede ser que esté arriba. Dice, ¿qué trapecio? En este caso, ¿qué decía la pregunta? A ver. ¿Qué cuadriláteros no tienen lados paralelos? Hasta aquí, ¿han entendido qué es paralelo? Yo no todavía, profesor. Ya. Entonces, a ver, vamos a decir. Paralelo es, mira, tengo una línea aquí. A ver. Tengo una línea aquí. Y tengo otra línea aquí. Una es más grande que la otra. Pero como van en el mismo sentido, a eso se dice que es paralelo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, también voy a graficar otra aquí. Ahí. Entonces, si van en el mismo sentido, ambas líneas, esta de aquí con esta de aquí son paralelas. Esta de aquí con esta de aquí son paralelas. ¿De acuerdo? Arriba en los ejercicios,
aquí perdón, las figuras geométricas, esta línea de aquí con la línea de aquí son paralelas. La de aquí con la de aquí son paralelas. Paralelas quiere decir que tengan el mismo sentido. ¿Ya? ¿Sí me entendieron? Hola, hola. Sí, profesor. Sí, profesor. A ver, vamos de nuevo. Voy a ver de Sí, nuevo. profesor. Vamos a hacer. Voy a dibujar algo aquí. Ojalá me salga. Vamos a imaginar más o menos que las rojas tienen el mismo sentido y las azules, bueno, en este caso tienen distinto sentido. ¿Cuáles son paralelas? ¿La de color rojo o el color azul? La del color rojo, profesor. De color rojo, profesor. Muy bien. Color rojo, profesor. Muy bien, entonces eso quiere decir que ya me entendieron. Entonces las líneas que tienen el mismo sentido son las líneas paralelas, ¿no? Sino que acá me ha salido un poco mal, ¿no? Pero esto, si tendría un poquito más inclinada esta de color rojo, de repente por ahí ya serían paralelas. Pero vamos, le decía que se imaginen que las rojas tienen el mismo sentido y que las azules están de sentido diferente, ¿no? Entonces serían las de color rojo las paralelas. Entonces hasta ahí me han entendido, ¿no? Entonces, ¿ya? Y luego la siguiente recuadro dice, graficamos cada uno de los cuadriláteros y escribimos sus características. Ahí grafican unos 3 o 4 o cuantos cuadriláteros crean conveniente ustedes, que han construido con los palitos, y le colocan su nombre, ¿ya? Entonces pueden ser cualquier cuadrilátero, que puede ser que ya estén arriba, o en todo caso los que ustedes pueden buscar en internet, ¿ya? Entonces, en la siguiente página dice, elaboramos un organizador visual de lo que hemos aprendido. Entonces, ustedes van a escribir ahí, por ejemplo, ejemplos de paralelogramos, ¿sí? Aquí, de repente 2 ejemplos cada uno, ¿ya? En lo que son trapecios, también van a escribir de repente dos ejemplos, y en lo que son trapezoides, también van a escribir aquí, ¿ya? Entonces, esa es la actividad que ustedes tendrían que desarrollar, ¿de acuerdo? Creo que a casi todo lo hemos respondido. Simplemente les quedaría que dibujen y que respondan a estas partecitas de aquí al organizador, ¿ya? Y eso es todo. Y las últimas páginas, esta página de acá, la página 5, ¿sí? Este es como de extensión. Sea por favor lo leen de tal forma de que eso les va a servir para la siguiente actividad, ¿ya? Tanto sea aquí como de la parte final, las 3 últimas páginas, ¿sí? Que les va a servir, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿cómo se considera este caso cuando son, o cómo se le grafica cuando son 2 líneas paralelas? Miren, por ejemplo, a ver, de aquí, empezamos aquí, ¿ya? Dice, por ejemplo, los trapecios pueden ser trapecio escaleno, sus lados no paralelos tienen diferente longitud, ¿de acuerdo? Entonces, si en este caso, por ejemplo, de B a C, en este acá, en este segmento, a esta parte se le llama segmento, B a C, C a D y A a D o B a A, ¿de acuerdo? Entonces a esa parte se le llama segmento, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el segmento BC, a ver, no me deje escribir, ya, el segmento BC, que vendría a ser esta partecita de aquí, ¿de acuerdo? Y el otro segmento AD, que es esta partecita, ¿sí me están viendo, por favor? ¿Sí me ven? Confírmeme. Lo que yo estoy sombreando de color rojo. Sí, profesor. Ya. Esos segmentos, tanto el segmento BC como el segmento AD, aquí indica 2 líneas, ¿ve? O sea, tengo B acá, BC, y acá hay 2 líneas, ahí. Y AD, ¿de acuerdo? Estas 2 líneas que están aquí
Si es que, por ejemplo, acá hubiera sido de otro color, hubiera colocado de color rojo. Si es que tienen dos líneas, esto implica de que el segmento BC es paralelo al segmento AD. ¿Ya? ¿Sí se entendió? Sí, profesor. Ahora, en el trapezoide simétrico. No lo entendí bien. ¿Me puede explicar de nuevo? No lo entendí. Ya, a ver. Ya expliqué esta parte de acá, ¿sí? Del trapecio escaleno, ¿de acuerdo? Donde decía, por ejemplo, tengo esta parte que se llama de B a C, a esto se le llama segmento. Y a esta parte de AD también se le llama segmento. De igual forma también se le va a llamar segmento de B a A, como de C a D. También son segmentos. Ahora, ¿pero cuál de ellos es paralelos? Recuerda que paralelo es aquel que tiene la misma dirección, ¿de acuerdo? Entonces el segmento BC es paralelo a AD. Acá me está diciendo, ¿cuándo es un trapecio escaleno? Si es que BC es paralelo a AD, así dice aquí. Entonces, por ejemplo, lo voy a escribir de nuevo. BC es paralelo, ¿sí?, a AD. ¿Por qué digo que es paralelo? Porque en este caso lo tengo esto de acá, estas linitas acá, estas de color rojo. Cuando hay dos líneas que son en ese sentido, implican que son paralelos. Entonces, por ejemplo, en el de costado, en el trapezoide simétrico, que está aquí, ¿cuáles de los segmentos son paralelos? Ahí hay segmentos que son paralelos. ¿Identificaron? Tenemos un segmento que va de A a B, ¿sí? Es un segmento. Tenemos otro segmento que da de B a C, que es otro segmento. Y tenemos también otro segmento que va de C a D, ¿sí? Y tenemos otro segmento que va de A a D. Y también tenemos más segmentos. Por ejemplo, el segmento que va de A a C, ¿sí? Otro segmento que va de B a P, ¿ya? Y tenemos otro segmento que va de P a D. Hay dos segmentos que son paralelos. ¿Cuáles son esos que son paralelos? ¿Lo identificaron? Hola, hola. El A y B y el D y el ¿Hay C. profesor? El A y B. Profesor, Ay, el D y el D y el A ver. D y C. A ver, repíteme por favor. Dices A y B. Y ¿qué es paralelo? Y D, C. D, Con D y C. D y C. Y C. ¿Alguien tiene otra respuesta distinta? Sí, profesor. A ver, dime, ¿cuál es tu respuesta? ¿Cuáles son los dos segmentos paralelos? En la parte inferior abajo hay una respuesta que dice acá. Se cumple, dice. Que AB no es paralelo a CD. BC no es paralelo, o sea, B a C no es paralelo a AD. ¿De acuerdo? BP es igual a PD. AC es mediatriz de BC. AC es mediatriz de BD. Acá hay un término también que dice mediatriz. Mediatriz quiere decir cuando lo parten dos partes iguales, tanto la parte superior como la parte inferior, por eso es mediatriz, la mitad. AB es igual a AD.
tanto esta parte de acá hacia arriba, es igual a ADE. Y BC, aquí, es igual a CD, aquí. Profesor, la mediatriz del trapezoide simétrico sería la A y la C. Ajá, es la mediatriz, porque le está partiendo en dos partes iguales, ¿ya? Entonces, pero en este caso no hay ningún segmento o no hay segmentos que sean paralelos, porque recuerden, si es que yo pusiera que hay un paralelo, entonces de repente hubiera colocado otro acá, un segmento aquí, ya se me fue la línea, a ver, no me salió la línea, a ver, ahí, de nuevo voy a colocar de otro color, ya, en todo caso, voy a hacer en otro sentido, aquí, hacia acá, por ejemplo, entonces acá lo voy a colocar Q, ¿sí? Y acá lo voy a colocar Z, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿cuál en este caso serían paralelos? Paralelos vendría a ser tanto el segmento QZ, aquí, con el segmento de BP, o en todo caso BD, o también PD. Serían toda esta partecita de aquí, vendría a ser esto, vendría a ser tanto lo de aquí, vendría a ser paralelo con esta parte, porque se van en el mismo sentido, pues, ¿ya? Entonces, espero que me hayan entendido hasta allí. ¿Ya me entendieron? Sí, profesor. Lo que es Sí, paralelo. profesor. Paralelo es cuando hay dos líneas que van en el mismo sentido, ¿ya? Si es que está, a ver, repito, tengo aquí, ahí, acá tengo Q, acá tengo P, y acá en el centro tengo otra parte, en donde por ejemplo se llama Z. Acá hay dos segmentos que van en el mismo sentido, pero como van en la misma línea, eso no quiere decir que son paralelos. Paralelo es cuando yo tuviera otra línea que va aquí y va en el mismo sentido. Entonces, aquí por ejemplo voy a colocar R y lo voy a colocar Y. Entonces, el segmento RY con QP son paralelos porque van en el mismo sentido. ¿De acuerdo? O el segmento Sí, RY profesor. con Sí, el profe. segmento QZ son paralelos porque van en el mismo sentido. ¿Ya? Entonces, espero que me hayan entendido. Por favor, revisen esta partecita de acá. Esto les va a servir mucho para lo que más adelante les venga ejercicios de lo que son segmentos, ¿ya? O figuras geométricas, ¿ya, hijos? Entonces, con eso hemos finalizado toda la clase. Espero que me hayan entendido. Y bueno, eso sería todo, ¿ya? De igual forma, la clase ha sido grabada. Ya lo subo a YouTube. Y también lo voy a compartir en audio y ya les envío el audio por el grupo. Eso ha sido todo. Bueno, que tengan un excelente día. Se cuidan mucho. Igualmente, Igualmente, profesor. Aprendo en casa. profesor, cuídese igualmente. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo del programa educativo que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. Aprendo en casa. Aprendo en casa. Ministerio de Educación.